Saludos, soy Saúl Flores y en esta oportunidad les voy a presentar el tema número 5 que corresponde a una parte de fisiología del sistema nervioso. La vía corticoespinal. Como dice acá, transporta señales motoras de la corteza cerebral para movimientos precisos de las extremidades que requieren coordinación fina. La vía corticoespinal es un tipo de vía descendente que transporta señales motoras hacia abajo por el tallo encefálico y la médula espinal. Posteriormente estaré explicando la diferencia entre vías descendentes y vías ascendentes, pero en este caso las descendentes son las que envían señales motoras. Para que puedan tener razón de ser, debe haber existido una señal ascendente de las vías sensitivas que estaré explicando más adelante. Entonces, como las de este tipo descendente, incluye una neurona motora superior y una neurona motora inferior. El axón del inferior sigue el resto del camino hasta llegar al músculo u órgano del destino. La mayoría de las fibras corticoespinales se decusan en el bulbo raquídeo inferior y forman la vía corticoespinal lateral, y unas cuantas fibras permanecen sin cruzarse e integran la vía corticoespinal anterior, como se puede apreciar en la imagen, que este de hecho es un corte a nivel de la médula espinal. Si vemos la imagen completa, se ve cómo a través de todo el camino desde el cerebro o desde el encéfalo se aprecia la vía corticoespinal. ¿Okay? Bien, integración sensitivo-motora en el control del movimiento voluntario. Tenemos acá que es un conjuntos neuronales medulares reciben información de varias fuentes, la integran y la ejecutan una respuesta apropiada. Las vías ascendentes llevan información sensitiva hacia arriba por la médula espinal, mientras que las vías descendentes llevan impulso hacia abajo, que es lo que les estaba comentando. Para que exista una respuesta de las vías descendentes, debe existir un estímulo de las vías sensitivas que envían esa información. Básicamente se trata de entender que esta relación sensitivo-motora, las vías ascendentes tienen el papel sensitivo y perciben estímulos de los terminales de su axón, como por ejemplo el tacto profundo, el tacto suave, el dolor, la vibración, sensaciones de la posición y el movimiento de las extremidades, incluso cosquillas y temperatura. Y en cuanto a esta información es recibida, se crea una respuesta que generan las vías descendentes, las cuales transportan las señales motoras hacia abajo en camino a los músculos para que realice esta acción. Sencilla esta, esta parte, y podemos observar cómo se diferencian las vías ascendentes de las vías descendentes. Bien, si observamos esta diapositiva de manera esquemática, que nos habla de las áreas corticales que intervienen en la planificación y ejecución del movimiento voluntario, ocurre un proceso de planeación del movimiento voluntario como intervienen en estas las áreas corticales. Vemos que primero hay una idea para que haya una planeación, luego las áreas corticales de asociación mandan información a los ganglios basales, que son sumamente importantes, estaré hablando de ellos posteriormente. En la corteza premotora y motora se procesa la información para que posteriormente haya una ejecución. Las señales sensitivas son recibidas y transportadas al cerebro por la médula espinal a través de las neuronas de primer orden que detectan el estímulo y transmiten la señal, la neurona de segundo orden que continúa hasta el tálamo y las de tercer orden que llevan la señal hasta el resto del camino a la región sensitiva de la corteza cerebral. La porción descendente en la corteza motora tenemos haces corticoespinales y corticobulbares. Los haces corticoespinales son un paquete grande de fibras que proyectan las neuronas de la médula espinal. Tenemos el haz corticoespinal lateral y el ventral. El lateral hace conexiones monosinápticas con neuronas motoras que se encargan del movimiento diestro y otras que controlan los grupos musculares, y el córtico bulbar está formado por fibras que pasan de la corteza motora a las neuronas motoras en los núcleos trigémino, facial e hipogloso. Básicamente el sistema motor puede dividirse en neuronas motoras inferior y superior. Las inferiores se refieren a las espinales y craneales que inervan los músculos esqueléticos de manera directa, y las superiores se hallan en la corteza del tallo encefálico. Alteraciones motoras por lesión de la primera neurona.
La función de la primera neurona es detectar un estímulo y transmitir una señal a la médula espinal o al tallo encefálico. Fíjense en la imagen cómo los tipos de neuronas de primer orden son sensoriales. Se perdería la capacidad de recibir señales importantes como las que se presentan acá, que en la parte de abajo, las del lado izquierdo nos dicen que son receptores de movimiento del cuerpo, posición de las extremidades, discriminación del tacto fino y presión. Y las del lado derecho, receptores de dolor, calor y frío. Son dos tipos de neuronas de primer orden diferentes. Fíjense cómo siguen un camino diferente ambas. Entonces, un daño o una alteración o una lesión en una de estas limitaría la manera de responder a los movimientos y las señales de alerta, lo que sería muy peligroso. Por ejemplo, al no percibir el dolor, si una persona deja una parte de su cuerpo en el fuego, le ocasionaría un daño mayor en sus tejidos. Por eso estas neuronas de primer orden son fundamentales para alertarnos de peligros y estar atentos a cualquier tipo de eventualidad como las que les presenté en el ejemplo. Entonces, función motora de los ganglios basales. De hecho, se le llama incorrectamente ganglios basales, porque en realidad la palabra ganglio se restringe a un grupo de neuronas fuera del sistema nervioso central. La forma correcta de llamarlos es núcleos basales, que son masas de materia gris hundida en la materia blanca. Participan en el control motor y ajustan o suavizan los movimientos voluntarios, haciéndolos más controlados, y también suprimen los movimientos involuntarios. Esto es muy importante para entender qué ocurre cuando se lesionan estos ganglios basales. Pues la lesión de los ganglios basales causaría movimientos reducidos o involuntarios, no intencionados, pero no causan debilidad ni alteraciones en los reflejos. Realmente es como un descontrol de los movimientos voluntarios, pero no debilidad propiamente dicha. El daño a las células de estos ganglios basales puede causar problemas para controlar el habla, el movimiento y la postura. Esta combinación de síntomas se conoce como parkinsonismo, y una persona con disfunción de los ganglios basales puede tener dificultad para iniciar, suspender o sostener el movimiento. ¿Okay? Bien, vamos a los pares craneales. Este tema es bastante extenso, pero es fácil de entender si se practica mucho. Los pares craneales son la forma en la que el encéfalo o el cerebro se comunica con el resto del cuerpo. Son una vía por la que viaja la información sensitiva y motora. ¿Okay? Surgen de la base del encéfalo, dejan el cráneo a través de sus agujeros y llegan a los músculos y los órganos de los sentidos. Se localizan sobre todo en la cabeza y en el cuello, son 12 en total, están enumerados a partir del más rostral y cada uno tiene su nombre descriptivo. La mayor parte empiezan en el núcleo del tallo encefálico y llegan a las glándulas y los músculos. Las fibras sensitivas empiezan en receptores localizados de manera especial en la cabeza y el cuello y llegan sobre todo al tallo encefálico. Entre sus rutas se incluyen las de los sentidos especiales como la vista y la audición. Okay, estas serían las vías de los pares craneales como está presentada en la imagen, y a continuación vamos a ir definiendo cada uno de los pares craneales, su ubicación, su origen, entre otros. Comenzamos con el número 1, el nervio olfativo. Como su nombre lo indica, se trata del nervio para el sentido del olfato. Consta de varios fascículos separados que pasan de manera independiente por la lámina cribosa y el techo de la cavidad nasal, como se observa en la imagen, la ubicación. Okay. Su función es el olfato y es un tipo de par craneal sensitivo. El número 2 es el nervio óptico, es el nervio para la visión, también es un tipo de par craneal sensitivo y se observa su ubicación en la imagen. El número 3 es el nervio motor ocular común, también conocido como el oculomotor. Este nervio controla los músculos que mueven hacia arriba, hacia abajo y en sentido medial el ojo o el globo ocular, además de controlar el iris, el cristalino y el párpado superior. Su composición es de tipo motor de manera predominante. ¿Okay? Fíjense que hay una diferenciación entre los pares craneales sensitivos y los motores, como les comenté anteriormente. Entonces este básicamente se encarga de los movimientos del ojo, la abertura del párpado, la contracción de la pupila y el enfoque.
Número 4, el nervio patético o troclear. Este nervio controla el músculo que gira el globo ocular en sentido medial y lo deprime un poco cuando se gira la cabeza. Este es de tipo motor y también colabora en el movimiento de los ojos. El trigémino tiene su nombre porque lo componen tres subtipos. Es el más largo de los pares craneales, es uno de los sensitivos más, es el sensitivo más importante de la cara porque se divide en oftálmico, maxilar y mandibular. Vamos a explicar cada uno. La división oftálmica es de tipo sensitiva, se trata de el tacto, la temperatura y las sensaciones de dolor en la parte superior de la cara. ¿Okay? La división maxilar es de tipo sensitivo y también se trata de tacto, temperatura y sensaciones de dolor, pero en la parte inferior de la cara. Y la división mandibular es tipo sensitivo y motor. Se trata de la masticación y al igual que B1 y B2, en la parte inferior de la cara siente sensaciones de dolor y temperatura. ¿Okay? Este es con una composición combinada, como lo mencioné anteriormente, tipo sensitivo y motor. El número 6, el nervio motor ocular externo, controla el músculo que gira el ojo en sentido lateral. Es de tipo motor netamente, colabora en el movimiento lateral del ojo. El facial es el principal nervio motor de los músculos faciales. Se divide en 5 ramas prominentes: temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Entre sus funciones está el gusto, la expresión facial, la secreción de lágrimas, saliva, moco nasal y bucal. Aquí vemos cómo es de composición mixta también, sensitivo y motor, pero principalmente motor. El número 8, el auditivo, es un nervio de la audición y el equilibrio, pero también tiene fibras motoras que llevan células de caracol que afinan el sentido de la audición. Es una de tipo sensitivo de manera dominante, tiene función en la audición y en el equilibrio. El número 9, el nervio glosofaríngeo, es un nervio complejo combinado con varias funciones sensitivas y motoras en la cabeza, el cuello y la región torácica, entre las que se encuentra la sensibilidad de la lengua, la garganta y el oído. Controla la digestión de alimentos y algunos aspectos de la función cardiovascular y respiratoria. Es de composición combinada y en su función está la sensación del gusto, el tacto, la presión y la temperatura en la lengua y el oído. Tiene una función en la regulación de la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la salivación, deglución y el reflejo nauseoso. El número 10, nervio vago o neumogástrico, muy importante este, es de composición combinada, tanto sensitiva y motora, y la importancia radica en que controla el gusto, la sensación de hambre, deglución, habla, desacelera o disminuye la frecuencia cardíaca y también tiene efecto a nivel pulmonar de broncoconstricción, secreción y movilidad digestiva. La estimulación del nervio vago podríamos considerarla como de relajación, ya que disminuye la frecuencia cardíaca e incrementa la movilidad digestiva y la secreción a nivel digestivo. Y el nervio número 11, el nervio accesorio o espinal, que surge de la médula espinal superior y no del encéfalo, a diferencia de los demás. Por eso es que no es un verdadero par craneal, controla la deglución y los músculos del cuello y el hombro. Es de composición motora y en su función la deglución, movimientos de la cabeza, el cuello y el hombro. Y el número 12, controla los movimientos de la lengua, es el nervio hipogloso, es de composición motora y entre sus funciones el movimiento de la lengua, el habla y la manipulación de los alimentos en la deglución. Ahora bien, para ya entendiendo lo fisiológico y las funciones de cada par craneal, vamos a estudiar qué ocurre en el daño de cada uno de ellos. En el número 1, que es el olfativo, se disminuye el sentido del olfato. Y podemos observar también pruebas clínicas que nos permitirán conocer qué par craneal está afectado. El número 2, el nervio óptico, el daño sería ceguera en la parte o
todo el campo visual. El número 3, el oculomotor, serían párpados entornados, pupila dilatada, incapacidad para mover el ojo en algunas direcciones, tendencia del ojo a girar en sentido lateral en descanso, entre otros. Del nervio patético, el número 3 sería, el número 4, perdón, sería visión doble e incapacidad de girar el ojo en sentido infralateral, entre otros. El número 5, el trigémino, recordemos que este es muy importante y que está subdividido en 3. Así que también tiene 3 consecuencias. Sería la pérdida de la sensibilidad en la parte superior de la cara, en la parte media, en la parte inferior y problemas de la masticación dependiendo de cuál rama tenga el daño. El número 6, el ocular externo, incapacidad para girar el ojo en sentido lateral básicamente. Número 7 sería el nervio facial, incapacidad para controlar los músculos faciales. Número 8, el nervio auditivo, sordera nerviosa, mareos, náuseas, pérdida del equilibrio. Recordemos que este auditivo número 8, como es sensitivo, se cree que sería solamente nada más para la audición, pero también es del equilibrio. El número 9, el glosofaringio, la pérdida de los sabores ácidos, amargos, deglución y deglución disminuida. El número 10, nervio vago, ronquera, pérdida de la voz, problemas para deglutir y de movilidad digestiva, mortal si ambos nervios vagos están dañados. ¿Okay? El número 11, el nervio accesorio, dificultad para mover la cabeza, el cuello, hombros, dificultad para encogerse de hombros en el lado dañado. Importante parálisis del esternocleidomastoideo, que causa que la cabeza se gire hacia el lado dañado. Y el número 12, nervio hipogloso, dificultad para hablar y deglutir, incapacidad para sacar la lengua si están dañados ambos nervios. Es muy importante recordar que estos nervios son pares craneales, así que a la hora de evaluarlos pudiese estar dañado solo uno y tener el efecto del lado del que ha sufrido el daño. Casos más peligrosos son los que ambos pares están dañados. Así que esta fue toda la presentación. Espero que haya sido de su agrado y hayan comprendido todos los temas que fueron acá expuestos.